Esta historia comienza en octubre del 2007, en Sydney. Aquí vamos a seguir un grupo de periodistas, los cuales están a punto de adentrarse en lo profundo de la parte subterránea de la ciudad. Y te estarás preguntando, ¿para qué demonios van a hacer esto? Bueno, ahora te lo cuento. Resulta que la ciudad ha estado pasando por una sequía bastante severa, y el gobierno local había estado pensando llevar a cabo un proyecto bastante ambicioso, en el cual instalarían una clase de filtros gigantes para usar el agua estancada de la ciudad, y así poder hacerla potable para las demás personas. Lo raro aquí es que luego de varios meses de discusiones, el gobierno tomó la decisión de cancelar el proyecto entero sin darle explicaciones a nadie. Sospechoso, ¿no les parece? Y es gracias a esto que ahora los periodistas planean llegar al fondo de este asunto, aunque ya les voy adelantando que lo que ahí van a encontrar no es nada bonito que digamos. El grupo de periodistas está conformado por Natasha, como la protagonista y por lo tanto la más bonita del grupo, Steve, como el camarógrafo y también el más prolijo, Jim, como el que tiene bigote de aguamielero y es el asistente de Steve, y John, como el productor del programa y quien constantemente discute con Natasha. Cierto día, mientras que la chica veía videos de Dross, se topa con uno que ocurre justo debajo de la ciudad donde ellos viven. Y es que al parecer, un grupo de adolescentes que se habían metido a vandalizar el área termina siendo atacados por una figura que se oculta en las sombras, y de los cuales solo uno de ellos logra escapar. A Natasha no se le ocurre mejor idea que meterse a los túneles para saber qué demonios había ocurrido, porque al parecer su propia vida le vale 3 hectáreas de puritita ver. Para acabarla de joder, el grupo de periodistas decide entrevistar a un vagabundo que había estado usando los túneles para vivir. Aunque al principio la entrevista va bastante bien, cuando le preguntan si había ocurrido algo raro mientras estaba ahí, al vagabundo se le mete el diablo y entra en un ataque de pánico extremo, lo que refuerza la idea de que ahí abajo había algo más raro que agua con caca. Algo anda mal. Por fin llega el día en el que el grupo de víctimas, el grupo de periodistas se adentrarían en aquel lugar. Y es que apenas poner un pie en la estación del metro para accesar al sitio, un guardia de seguridad les informa que no pueden estar ahí, y a pesar de que lo intentan sobornar, de todos modos los manda a volar. El grupo se ve obligado a entrar por otro sitio, que se ve bastante seguro y nada peligroso, y como era de esperarse, se ponen a grabar. De lo primero que se dan cuenta es que el lugar era bastante oscuro, y que si acaso se les ocurría apagar las luces, era como si tuvieran los ojos cerrados, o sea, no veían nada. A pesar de que John llevaba consigo un mapa de los túneles, rápidamente se dan cuenta que ese mapa estaba incorrecto, y que los túneles tenían más caminos de los que realmente la gente creía. Apenas van avanzando, y el grupo se va topando con cosas muy curiosas, por no decir culeras. La primera es que encuentran letrinas abandonadas que habían sido usadas por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, además de una clase de camas improvisadas y restos de comida pertenecientes a algún vagabundo random. A pesar de que ya tenían bastantes imágenes para poder irse de ahí, Natasha insiste en seguir yendo cada vez más abajo, y a pesar de que su equipo le insiste en no seguir, no tienen más alternativa que seguirle el juego. ¡Esta perra está loca! Ahora que están un nivel más abajo, el grupo se encuentra con aquel lago que el gobierno planeaba usar para reducir la sequía. Apenas estaban acomodando cuando Steve cree que es buena idea hacerle una bromita a Jim, y lo lanza al lago únicamente para provocar risas, aunque la verdad, sí se pasó de lanza el güey. Natasha cree que es buena idea grabar un fragmento con el lago de fondo, y apenas comenzar, Jim interrumpe, diciendo que en el fondo de la habitación se escuchaba un susurro macabro, que no sonaba muy normal que digamos, y a pesar de que el grupo comienza a entrar en pánico, al final deciden creer que únicamente se trataba de alguna clase de problema técnico. I don't think so. Más adelante se encuentran con una campana gigante, que servía durante la Segunda Guerra Mundial para alertar a la gente por si acaso acercándose el peligro venía ya. Jim cree que es buena idea ir a la habitación de al lado, para conseguir un mejor sonido de la campana, y de paso le encarga a Steve el equipo de audio, para que revisara si todo iba de acuerdo al plan. De repente y de la nada, los gritos del pobre chico alertan a sus compañeros, y al ir a revisar, se dan cuenta que el tipo había desaparecido de un momento a otro, y simplemente no podían encontrarlo. Después de que se la pasan dando vueltas y buscando por todos los alrededores, se dan cuenta que el único lugar donde podría estar es en aquel lago que vieron cuando recién entraron. Sin embargo, unos sonidos bastante extraños cerca de su ubicación los pone alerta, y al ir a revisar, se topan con una sorpresa muy desagradable. Los restos del pobre Jim yacían en un rincón de aquella extraña habitación, y lo único que aún quedaba reconocible de él era su linterna. ¡Ajá, se mamó! Si todo esto ya estaba bastante jodido, las cosas se ponen todavía peor, cuando se dan cuenta que mientras revisaban los restos del chico, una extraña figura tomó la cámara del suelo, y los grabó por la espalda, y antes de que se den cuenta, la había dejado de nuevo en su lugar. Bueno, creo que ya es suficiente, piensa el grupo. Creo que ya es hora de largarnos de aquí. Y es que en eso estaban cuando de repente, aquel guardia que les había dicho claramente que no entraran aparece en la zona. Sin darles explicaciones, les dice que deben irse de ese lugar en ese mismo instante. Y entonces...
Su chingada suerte, piensa el grupo, y luego de correr como 5 minutos sin parar, se ocultan en otra habitación que encuentran por ahí, aunque eso sí, el pobre Steve se lleva un buen corte en uno de los brazos, porque había chocado con algo mientras estaban corriendo. Después de esperar casi una hora, deciden que lo mejor es intentar salir del sitio. Sin embargo, las cosas no paran de complicarse, porque el grupo se encuentra con dos posibles caminos para elegir, y como en el chingado mapa que John llevaba, esos caminos no aparecen, deciden jugársela, y eligen uno de forma aleatoria. Afortunadamente el grupo llega al lago, lo que significa que están cada vez más cerca de la salida. Lo raro aquí viene cuando se topan con un vagabundo que lucía bastante normal, pero se dan cuenta que no era así, cuando se percatan que el tipo parece tener los ojos arrancados, y se encuentra caminando sin rumbo en la oscuridad. Y entonces... Obviamente el grupo corre despavorido al ver a aquella extraña criatura darle matarile al pobre vagabundo ciego, llegando hasta una clase de coladera que da a una carretera, y a pesar de los gritos de la pobre Natasha, nadie parece escucharlos. A pesar de que el trío ya está cansado de la situación, simplemente no se pueden quedar parados, y deciden seguir adelante. Mientras van pasando por una abertura de la pared, el pobre John es jalado hacia atrás por aquella criatura, aunque al apuntarle con la linterna de la cámara, sale corriendo a toda velocidad, dándose cuenta que la luz era la única defensa ante la chingadera esa. Después de correr como 10 kilómetros de puro pinche túnel abandonado, el grupo por fin encuentra un pequeño hueco que conecta a un sitio al que no habían entrado, pero lo que ahí vieron nadie se lo pudo haber imaginado, y es que en el suelo encuentran varios pares de ojos arrancados, además de rastros de más cuerpos mutilados. Efectivamente, señoras y señores, se habían metido en la pinche guarida de aquella bestia. ¡Oh my God! ¡Wow! John termina siendo atacado por la espalda por aquella cosa, y se lo lleva de la zona, y justo cuando sus compañeros van a buscarlo... Ahora la que termina siendo atacada es la pobre Natasha, y al mismo tiempo Steve termina encontrando a John en uno de los rincones de la habitación. Sin absolutamente nada que perder, los chicos atacan a aquella bestia, liberando a Natasha, y con sus últimas fuerzas consiguen salir a rastras de aquel lugar infernal, hasta llegar al interior de la estación del metro. A pesar de los esfuerzos del grupo, el pobre John termina muriendo, a causa de heridas internas provocadas por aquella criatura, y aunque 2 de sus 3 compañeros logran sobrevivir, estos llevan día con día el peso de su muerte, y severos traumas después de aquella horrible experiencia, finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué vivía ahí? ¿Y por qué el gobierno y la policía no hicieron nada? A pesar de tener todas las evidencias grabadas por aquellos periodistas, son preguntas que tienen la misma respuesta. Ni puta idea. Yo ya te conté una. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like subterráneo para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Nos vemos.